Buenos días, Rafael Sánchez Acera, eres el candidato, ¿no? Una vez más a la alcaldía de Alcobendas por el Partido Socialista. ¿Cómo vas a afrontar esta nueva etapa, por primero electoral, ¿no? Tenéis que pasar las elecciones, ¿cómo lo ves? Es un trabajo arduo. Durante la campaña electoral además coincide con las fiestas de Alcobendas y eso hace que todavía sea un poquito más complicado la agenda. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la política local, me gusta mucho la gente, me gusta estar muy cercano a mis vecinos y vecinas y por lo tanto la disfruto como el que más. Y bueno, la afrontamos con ilusión, creemos que podemos ser el partido más votado, el partido que gane las próximas elecciones. Le pido a los vecinos y vecinas de Alcobendas que nos den un apoyo mayoritario para poder gobernar porque creemos que tenemos el mejor proyecto. La verdad que habéis vivido una situación, este mandato, un poco particular. No sé si se repite o se ha producido en otros municipios, ¿no? Que habéis gobernado Partido Socialista, efectivamente, con Ciudadanos. El primer ciclo, digamos, del mandato lo has liderado tú. ¿Cómo se lleva eso? La verdad es que me parece un ejemplo. Primero, el multipartidismo ha llegado a España para quedarse. Es decir, es evidente que nos presentamos mucho más partidos de los que nos presentábamos anteriormente y que los ciudadanos, los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en general de toda España, bueno, pues tienen mucho más donde elegir y eligen. Y por tanto son muchos los partidos diferentes que tienen representación no solamente en Alcobendas, sino en toda España. Aquí en Alcobendas lo que le planteamos a Ciudadanos cuando pudimos gobernar es hacer un proyecto muy volcado en la ciudad, dejando a un lado las discrepancias ideológicas y pensando en cuál era hacia dónde queríamos llevar a Alcobendas entre los dos. Lo hemos conseguido, la relación ha sido muy leal, tanto ellos como nosotros hemos cumplido con los compromisos que habíamos tomado. Cuando ha habido discrepancias las hemos trabajado, que es lo que se tiene que hacer, así que nos hemos sentido cómodos. Es verdad que preferimos todos los partidos políticos y yo mismo preferimos gobernar en solitario, ¿no? Y que nuestro programa electoral sea el que salga sin perder ningún matiz. Pero estos 4 años han sido muy positivos para la ciudad y la relación con Aitor Retolaza, el actual alcalde de Alcobendas, es muy buena y ha sido leal y yo he sido leal con él y estamos contentos con cómo ha salido la coalición. A la hora del trabajo, de valorar el trabajo, ¿cómo han sido esos 2 primeros años y estos 2 últimos? Han sido muy similares, porque el gobierno se definió ya con 2 liderazgos. Un liderazgo de los 2 partidos, éramos un solo gobierno, 2 partidos y con dos figuras relevantes, una en cada uno de los partidos, ¿no? En este caso éramos yo como alcalde en la primera etapa y Aitor como vicealcalde y al revés, vicealcalde en esta etapa yo y alcalde él. Pero al final en la Junta de Gobierno y en la toma de decisiones estábamos trabajando siempre desde el principio. Si me apuras, las discrepancias en el gobierno no siempre han sido entre los partidos políticos, sino entre los distintos concejales que defendían las posturas, bueno, pues su papel en cada una de las áreas, ¿no? Y siempre hemos llegado a acuerdos fácilmente porque entendíamos que los intereses de los vecinos estaban por encima de las ideologías. Además, me encantaría que en España, que en Alcobendas primero, y que luego en España se rompiese esto de las trincheras ideológicas y que se votase en cada una de las elecciones que te presentes con la cabeza, con el corazón un poco, pero con la cabeza sobre todo, pensando en qué es lo mejor para tu ciudad, al margen de esta trinchera ideológica que parece, y esta polarización que parece que está afectando no solamente ya a España, sino a toda Europa, ¿no? En donde los radicales y el griterío cogen fuerza y aquellas personas que buscamos el consenso, el trabajo, el día a día, la cercanía con la política, bueno, pues parece que estamos ahí un poco acobardados, ¿no? Así que le pido a los vecinos y vecinas que no se acobarden, que salgan, que voten y que voten con cabeza, pensando que es lo mejor para su ciudad, al margen de sus proyectos ideológicos. Hablando de proyectos, ¿qué proyectos se han quedado en el tintero? ¿Qué te han dado pena de por tiempo? Evidentemente, contáis con 4 años y decir, jo, qué pena que no hemos llegado a esto. Bueno, hay muchos que están a puntito. El Parque Comunidad de Madrid estamos a punto de terminarlo y no va a dar tiempo a inaugurarlo antes del final de la legislatura y estará abierto una parte, pero no va a poder estar abierto. Me encantaba porque es un parque, por fin, en el barrio centro, que es el barrio en donde yo nací, va a tener un parque infantil de juegos temáticos dentro de su barrio, ¿no? Que hasta ahora los niños y niñas tenían que salir del barrio para poder ir a jugar a esos parques infantiles estupendos que tenemos en Alcobendas. La calle Constitución está a mitad, es decir, hemos hecho la primera parte, la primera fase,
pero la segunda fase va a quedar también espectacular, y luego la tercera fase, que será la paralela, la calle Constitución, que también la haremos de coexistencia, y favoreceremos que haya un núcleo del barrio centro precioso. Bueno, pues está para la próxima legislatura. Están ya a punto de llegar las cámaras de seguridad que vamos a poner no solamente en el barrio centro, también en el barrio norte, mejorando la seguridad de la ciudad y facilitando el trabajo de nuestros policías locales. Hemos contratado a muchos policías locales en esta legislatura y queremos seguir incrementando la seguridad. Es decir, una ciudad no frena nunca, no para nunca, así que proyectos miles, ganas muchas. Hablas de barrios y es verdad que Alcobendas tiene dos realidades, ¿no? Tres, incluso más. Es decir, Alcobendas es una ciudad muy poco homogénea. Tiene muchas diferencias entre sus partes, ¿no? Tiene un barrio de urbanizaciones con una renta muy alta en alguna de sus partes, ¿no? Luego una zona muy profesional en el propio barrio de urbanizaciones, con profesionales liberales, pero también tiene en el barrio norte una zona también con ese mismo perfil de profesionales liberales y con pisos especialmente caros. Luego tiene una zona centro en donde vive gente humilde, trabajadora, pero que ha sido capaz de ahorrar para poder comprarse una casa en Alcobendas, que siempre son un poquito más caras que en el resto del resto de los municipios, porque nuestros servicios públicos son mejores. En Alcobendas se ha hecho mucha vivienda pública. Cuando yo gobernaba con Pepe Caballero, cuando estaba en su equipo de gobierno, se hizo mucha vivienda pública. Ahora apostamos también por volver a hacer otro barrio con más de 5.000 viviendas públicas en Valgrande, que esa es la gran diferencia entre los gobiernos del PSOE cuando ha estado en Alcobendas y los gobiernos de la derecha cuando ha estado en Alcobendas, es que nosotros hacemos vivienda protegida, pública, asequible para los vecinos, y ellos no terminan de hacerla, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre los proyectos de izquierda y de derecha en nuestro municipio. ¿En vivienda qué lleváis ahora en el programa? Llevamos Valgrande, hemos pasado del 45% de vivienda protegida al 55% de vivienda protegida, casi 5.000 viviendas asequibles para los próximos vecinos, y eso va a ser la diferencia. Llevábamos 15 años sin ofrecer vivienda asequible a los vecinos. 15 años. Es muy difícil que alguien que tuviese 15 años hace 15 y ahora tiene 30, ya está formando su familia, su proyecto de vital, está viviendo de alquiler en algún otro sitio y no ha podido quedarse en Alcobendas porque no se ha hecho vivienda asequible durante los gobiernos de la derecha. Es verdad que al final todos los municipios tienden a crecer, ¿no? Esto también conlleva el que mejore el transporte, la comunicación. ¿Qué planteáis? Bueno, en Alcobendas la movilidad interna funciona bastante bien. Ahora tenemos una dificultad importantísima, que es la Nacional 1. Y en esto estamos unidos todos los municipios de la zona norte, porque la Nacional 1 tiene que hacerse un carril bus directo hacia la Nacional, hacia Madrid municipio, y en eso tienen que ponerse de acuerdo el gobierno del Estado, el gobierno de España, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que son los tres que tienen competencias en esa carretera. Para poner un ejemplo, Alcobendas tiene 120.000 habitantes, más de 100.000 trabajadores, 70.000 personas vienen todos los días a trabajar a Alcobendas. Si a eso le sumamos los proveedores y los clientes que vienen a las empresas, a las más de 16.000 empresas que hay en Alcobendas, te encuentras que vienen 100.000 personas a trabajar a nuestra ciudad. Ese es el gran problema que tenemos, que cómo llegan, porque una vez que están dentro de la ciudad, la movilidad nuestra funciona, pero cómo llegan hasta aquí, eso tienen que resolverlo aquellos que tienen las competencias, que son el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Vivir en la ciudad con menos paro de la Comunidad de Madrid, en una de las ciudades que más aporta al Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, en la tercera ciudad de España en facturación de empresas, hace que nuestra capacidad de generar movimiento sea muy alta. Y no nos pueden tener como una isla. La Comunidad de Madrid tiene que empezar a plantearse que necesitamos autobuses que conecten con el norte de Madrid, con el norte de Alcobendas, pero también con San Sebastián de los Reyes o con Tres Cantos. Tiene que empezar a pensar que solo Madrid municipio no son los únicos que generan riqueza, que hay zonas de la Comunidad de Madrid que generamos tanta riqueza como Madrid municipio y que somos igual de importantes. Hablabas de empresas, ¿qué más se puede hacer por el empleo en este municipio? Bueno, es que tenemos una tasa de desempleo baja, pero tenemos algunos hándicaps todavía importantes. Es difícil la digitalización de algunas personas que se han quedado, mayores de 45, de 50 años, que se han quedado fuera del mercado de trabajo por la desindustrialización de nuestro país, la deslocalización de algunas empresas que se han ido o bien fuera de nuestra comunidad autónoma o bien fuera de España.
y cuando empiezan a buscar un puesto de trabajo, su puesto era tan específico en el mundo industrial que es difícil encontrarles una reubicación, y la digitalización, para empezar a digitalizarte con 50 años es especialmente complejo, eso es un reto. Y luego en España seguimos teniendo una dificultad con aquellas mujeres de más de 40 años, de 45 años para que consigan empleo, ¿no? Esos son nuestros dos nichos que todavía no hemos convencido a las empresas de que les dé la oportunidad. Y se pierde muchísimo valor personal y experiencia vital por no contar con personas de más de 45 años, que están plenamente activas y con muchísimo que aportar. Pero bueno, estamos en ello, intentamos convencer a nuestras empresas. Hablabas de eso, ¿no? De al final reengancharse a lo digital. Hay un colectivo que es los mayores, que tienen un problema también de brecha digital. ¿Cuál es el planteamiento, ¿no?, del PSOE para la gente mayor? Bueno, primero, en España en las ciudades españolas se está dando un hecho muy relevante que va a cambiar mucho la forma de relacionarse de todas y cada una de nuestras ciudades. Y es que la gente mayor llega muy joven a la jubilación, con una capacidad para aportar, tanto en la cultura, en el ocio, en el deporte, pero también en lo económico, en el desarrollo económico, que es brutal. Las ciudades del siglo XXI, de esta segunda parte de la primera mitad del siglo XXI, se van a diferenciar en si son capaces de aprovechar todo ese valor añadido que tienen esas personas mayores que llegan súper jóvenes a la jubilación, que las que no lo puedan aprovechar. Entonces, tenemos que repensar los productos de mayores. El mayor centro de mayores ahora mismo en Alcobendas es la ciudad deportiva de Val de las Fuentes, en donde la gente va a hacer deporte con 59 porque se han prejubilado, con 63 porque están a punto de jubilarse, o con 67, 69 y 85 y 90 años, haciendo deporte en mejor forma que en este caso, vicealcalde, que soy yo. Así que tenemos que repensar todos esos servicios. Pues hablemos de deporte. ¿En qué hay que seguir trabajando para mejorar este área? Bueno, Alcobendas es la marca del deporte. Somos una ciudad europea del deporte. Hemos ganado varias veces el premio del deporte de la Comunidad de Madrid, varias veces ciudad española del deporte. Tenemos equipos de casi cualquiera de las disciplinas. A nosotros nos gustan decir que a veces tenemos las gradas vacías porque tenemos las pistas llenas, más de 500.000 metros cuadrados de zonas deportivas, y aún así seguimos mejorándolo y seguimos queriendo hacer más. Hay que buscar, estamos ahora buscando que la gente pueda hacer deporte sin competir, que no sea de competición, que parece que eso se había perdido en Alcobendas, que necesitabas estar en un equipo para poder hacer deporte, ¿no? Y entonces estamos buscando y diseñando en la ciudad deportiva de Val de las Fuentes. Vamos a hacer una zona en donde padres, madres, niños, niñas y abuelos y abuelas puedan estar juntos practicando un deporte que no sea de competición, a través de los patines, las bicicletas, los espacios de encuentro, la calistenia, en donde se pueden hacer ese encuentro familiar alrededor del deporte y no de la competición deportiva, que no la olvidamos, porque somos de las mejores ciudades para competir. Tenemos grandes equipos. Ahora que me hablas de bicicletas, que está tan de moda, y los patinetes, una de las preocupaciones fundamental que ahora mismo en la población es el medio ambiente. En cuanto a sostenibilidad, ¿qué ha quedado por hacer y qué pretendéis hacer? Está ya lanzado y financiado, y a mí es uno de los proyectos que más me gusta, que es el bosque que vamos a hacer en el antiguo vertedero, porque creo que además es un símbolo. Es decir, Alcobendas hace 50 y tantos años tenía un vertedero. Ese vertedero se tapó y la naturaleza lo ha ido recuperando, y ahora con los fondos europeos Next Generation, la Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento de Alcobendas poniendo dinero, vamos a invertir más de 10 millones de euros en conseguir que una zona degradada se convierta en un bosque. Un bosque de casi 200 hectáreas, es decir, no un bosque pequeñito, sino un bosque de 200 hectáreas que sirva también de pulmón a la ciudadanía, y en el que vamos a incluir, entre otras cosas, por ejemplo, un museo de insectos, para que nuestros niños y niñas puedan aprender la importancia que tiene la biodiversidad, no solamente que los bosques, que los árboles le dejen ver el bosque, ¿no? Y que puedan entrar dentro y ver cómo
la importancia que tienen las abejas, las hormigas, las arañas, en que ese bosque gigante surja, ¿no? Y bueno, yo creo que es uno de los proyectos que más me gusta. Uh-huh. En cuanto a culturas, que me he ido ya fuera de trabajo, placer, entonces me tienes que hablar de ocio y cultura en Alcobendas. Bueno, la agenda cultural, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, la agenda cultural de Alcobendas es infinita. Todos los fines de semana hay actividades, las asociaciones de Alcobendas que son estupendas y que además aportan muchísimo a la ciudad, generan actividades continuas y continuadas en nuestra ciudad, tanto en lo cultural, que tenemos varias asociaciones de deporte, de teatro, en lo escénico, asociaciones de danza. Hace poco estuvimos celebrando el 40 aniversario de la Escuela de Música y Danza de Alcobendas, con más de 1000 personas en el Teatro Auditorio, y un concierto aquí afuera con alumnos y exalumnos de la Escuela de Música y Danza en medio de un concierto precioso. Tenemos la banda de municipal, que en breve va a hacer un encuentro con otras bandas municipales, aprovechando las fiestas de San Isidro. El certamen de teatro es uno de los mejores certámenes de teatro de la Comunidad de Madrid, de teatro aficionado. La agenda cultural es intensísima, y yo siempre pongo un ejemplo. El otro día me encontraba con unos vecinos que viven en Las Tablas, que usan los servicios de Alcobendas, porque en Las Tablas, en San Chinarro, que son ciudades de 100.000 habitantes, barrios de Madrid de 100.000, más o menos del mismo tamaño que Alcobendas, donde no hay ningún servicio público, donde no hay actividad cultural, donde hay un campo de fútbol y media biblioteca, ni siquiera se puede llamar una biblioteca entera. Y muchos de ellos, de esos vecinos, vienen aquí a disfrutar de nuestros parques, de nuestra agenda cultural, de nuestros servicios deportivos, porque Madrid Municipio les tiene olvidados, y Alcobendas sigue siendo esa metrópoli que acepta a todos y que mantenemos unos servicios públicos de los que estamos muy orgullosos. El ocio se ha reclamado después de la pandemia, pero la pandemia también ha traído pues, que se han reducido en casi todos, voy a decir todos los municipios, los servicios médicos. No sé cuál es la realidad sanitaria en Alcobendas. Bueno, eso es una de las grandes demandas que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que se ha ido agudizando durante estos últimos meses desde los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso. La falta de médicos, la falta del servicio de salud, de urgencias ambulatorias, que es compartido con San Sebastián de los Reyes. Alcobendas y Sants es una población de más de 200.000 habitantes, una población urbana, y tenemos un solo servicio de urgencias ambulatorio para los dos, compartido, que además la mayor parte de las veces está vacío. Con lo que pasa es que estamos colapsando el servicio de urgencias del Hospital Infanta Sofía. No solamente lo decimos nosotros, sino también los facultativos, la población, los médicos, enfermeros y enfermeras y médicas que trabajan en el hospital, que dicen que están saturados porque al no haber un servicio ambulatorio bueno, la gente cuando está enferma termina yendo al hospital rápidamente, y estamos poniendo en riesgo no solamente la salud, sino la vida de muchos pacientes. Falta el tratamiento psicológico, es decir, la salud mental, que a veces es una necesidad mayor y es inexistente. Entonces, hay cosas que no tienen que estar en el juego político. Y creo que la derecha lo que está buscando es la privatización de la sanidad, que cada vez la gente coja más una tarjeta sanitaria privada, y creo que se equivocan, porque o tenemos una sanidad pública que funciona, o cuando realmente estemos malos, si la sanidad pública desde el principio, desde la parte ambulatoria hasta la parte hospitalaria, no funciona, nadie nos podrá tratar y nadie podremos pagarnos esos servicios médicos. Y a las pruebas del mundo anglosajón, en donde una enfermedad termina de arruinar no solamente al paciente, sino a toda su familia, solo para poder ser tratado. ¿Qué áreas, qué concejalía es la que quizá requiere más inversión? Bueno, es decir, servicios sociales es siempre un pozo sin fondo, porque las dificultades de las familias vulnerables son siempre inmensas. Y por desgracia no somos los ayuntamientos los que tenemos las competencias para resolver esos temas, sino que debería ser el Estado y la Comunidad de Madrid los que echasen una mano permanente a aquellas familias vulnerables. Con lo cual, todo lo que no hace el Estado y no hace la Comunidad de Madrid, terminan viniendo a los alcaldes y a las alcaldesas, y terminamos intentando resolverlo a nuestra manera, como podemos, y con el poco presupuesto que tenemos frente a las otras dos grandes administraciones, ¿no? Y eso, bueno, creo que está mal hecho por parte de ellos, y que los alcaldes y alcaldesas hacemos un esfuerzo importante.
Y luego creo que la Concejalía de Deportes y de Desarrollo Económico son dos marcas muy importantes en nuestra ciudad y en las que le ponemos bastante énfasis. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que lleváis en el programa electoral? Bueno, recuperar el barrio centro, transformar la ciudad. Durante mucho tiempo Alcobendas ha estado parada. Las cosas funcionaban, los servicios públicos seguían siendo buenos, pero no sé, la diferencia es que no se era valiente a la hora de transformar, de plantear soluciones a los problemas que existen en las ciudades, ¿no? Y nosotros hemos decidido tomarnos muy en serio el concepto de transformación. Estamos transformando el barrio centro, la prueba es la primera fase de la calle Constitución, y cuando terminemos esas fases veremos cómo el barrio centro resurge de sus cenizas. Estamos creando el mejor barrio de toda la Comunidad de Madrid, posiblemente de España, con Valgrande, tanto en lo medioambiental como en la Smart City, en la parte de digitalización que hablábamos antes. Y vamos a poder, y la gente, va a haber 5.000 familias que van a poder comprarse una casa asequible en uno de los mejores barrios de España. Y eso para nosotros, para la socialdemocracia, para los socialistas va a ser un orgullo. El bosque, tomarnos en serio la parte medioambiental es fundamental. El bosque va a ser un gran sumidero de CO2, va a intentar unir la dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes con el Parque Natural de Valdelatas y juntando un gran anillo verde que rodee nuestra ciudad, una gran muralla verde que rodee nuestra ciudad. Y luego la mejora del transporte es una exigencia básica en la que nos jugamos muchísimo y tenemos que convencer al Estado y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid de que la Nacional 1 tiene que resolver el problema ese, el colapso permanente que sufrimos. Para llevar a cabo todo esto, como decías, es mucho mejor gobernar en mayoría. En caso de que no se logre, ¿cuál es la postura de pactos? Bueno, nos hemos sentido, es decir, incluso aunque estuviésemos en mayoría, nos sentiríamos cómodos pactando. Es decir, para nosotros gobernar no es imponer y queremos llegar a acuerdos con todos los partidos, estén en nuestro gobierno o estén en la oposición. Creemos que escuchar y ir con humildad y con menos afirmaciones de esta es nuestra verdad y por tanto es la verdad, creo que suma poco. Yo prefiero hacer un planteamiento amplio que sea capaz de atraer la visión de otras fuerzas políticas que pueden enriquecer los proyectos que presentamos. Así que nos presentamos para gobernar en mayoría. Nos encantaría que los vecinos y vecinas de Alcobendas nos diesen la confianza para poder ostentar la alcaldía y hacerlo desde un solo partido, que es mi partido, el Partido Socialista. En caso de que no sea así, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero aunque nos diesen la mayoría, intentaríamos implicar al resto de las fuerzas políticas porque creo que la oposición también tiene mucho que decir. Está claro que lo primordial en política local es escuchar al vecino. Hablamos de esas 3 realidades, 4, no sé cuántas hay, y seguro que cada vez se van produciendo más, pero ¿hay alguna queja común a todas ellas o difieren mucho las quejas de...? Mucho. No es lo mismo ser un trabajador que trabaja en Alcobendas. Bueno, quejas o demandas. Claro, no es lo mismo ser un trabajador o una trabajadora que trabaja en Alcobendas que un trabajador que trabaja en Alcalá. Es decir, para las personas que tienen que trasladarse a Alcalá de Henares todos los días, por ejemplo, a trabajar, bueno, pues la parte de la movilidad entre ciudades es fundamental. No es lo mismo ser un mayor dependiente, en donde lo que estás buscando es que los servicios sanitarios y sociales sean buenos, que un mayor no dependiente, como el que decíamos, muy jóvenes, que lo que quiere es que los servicios públicos sean efectivos, amplios y rápidos y que además sean muy variopintos, porque mis intereses son muy diferentes a los intereses incluso de mi pareja, ¿no? Porque a uno le puede gustar la pintura y a mí me gusta hacer marcha nórdica, ¿no? Entonces son muy diferentes. No es lo mismo ser un joven que está estudiando en el instituto que un joven que ya está pensando en construir un futuro junto con su pareja o solo o sola en nuestra ciudad. Las realidades en las ciudades han cambiado, son muy variopintas y lo más difícil que tienen los alcaldes y las alcaldesas es con un presupuesto finito dar respuesta a todos los intereses que tienen los vecinos y vecinas de Alcobendas. Entonces, no siempre llegamos. A aquellos que no hayamos llegado les pedimos disculpas. Las ciudades son un río, nunca paran, nunca se frenan y tienen que seguir avanzando. Y esa es la función y creemos que tenemos el mejor proyecto para ello. Los ciudadanos a veces muchas veces nos quejamos
desde fuera, no sabemos lo que supone, ¿no?, estar dentro de un equipo de gobierno. Tú sabiéndolo, Rafa, ¿qué demanda te harías a ti mismo? O sea, ¿qué reclamas? Bueno, es difícil porque al final cada uno piensa, lo comentaba antes, cada uno lo piensa por los intereses personales. Yo ahora mismo soy un padre divorciado con custodia compartida con un adolescente. Entonces, para mí, todo el tema de ocio, tiempo libre, espacios formativos para mi hija son fundamentales. Seguramente en otros momentos vital de mi vida, era cuando no tenía casa o estaba intentando formar un futuro fuera de la casa de mis padres, pues la vivienda hubiese sido una de mis preocupaciones más inmediatas. Pero es que dentro de 5 años, mi hija tiene 15, pues a lo mejor la vivienda es una de mis grandes demandas, porque mi hija ya estará pensándose en dónde va a vivir, cómo va a vivir, y me gustaría que viviese cerca de mí en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo difícil que tienen los alcaldes y las alcaldesas, que es que el número de demandas y de visiones de ciudad que tenemos en una ciudad es una por cada uno de los vecinos. En este caso, en Alcobendas, más de 115.000 personas, y por tanto hay más de 115.000 demandas. Decías que te gustaría que tu hija viviese cerca de ti. Me imagino que es porque Alcobendas es uno de los, por no decir el mejor municipio, me imagino. ¿Qué es lo mejor de Alcobendas? Bueno, primero, hay muchos vecinos ahora que empiezan a escuchar a los expertos de las ciudades de 15 minutos. Bueno, pues Alcobendas es una ciudad de 15 minutos desde siempre. Es decir, tiene un centro de salud, un colegio, un polideportivo, espacios deportivos, espacios verdes, trabajo, ocio, a menos de 15 minutos andando de cualquiera de las partes de la ciudad. A menos de 15 minutos andando de cualquier parte de la ciudad. Y eso, que es lo que en París y en Londres están demandando ahora que hay que hacerlo, nosotros lo tenemos desde siempre. La conformación urbana de Alcobendas es espléndida. Es verdad que luego tenemos algunos temas endémicos. Por ejemplo, el barrio centro, pues se hizo en los años del desarrollo industrial y no se hizo aparcamiento debajo de los edificios, y por tanto tenemos un problema de aparcamiento en ese, pero que poco a poco va mermando, porque cada vez tenemos menos coches. Todavía sigue siendo un problema grave, pero cada vez se tienen menos coches. Entonces, lo mejor de Alcobendas es el concepto urbano que tiene, y que es una gran ciudad a escala humana. Pues Rafa, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte. A vosotros también.